Muy bien, buenos días hermanos. Seguimos en nuestro estudio del libro de Juan. Quiero que busquen por favor Juan 20, capítulo 20, y vamos a estar leyendo los versículos 30 y 31. Cada epístola tiene ciertos propósitos, y aquí vemos en el fin del libro de Juan el propósito del autor, que es Juan el apóstol, Juan el discípulo. Y Juan dice, en la vida de Jesús había muchísimas historias, muchísimas anécdotas, muchísimas cosas que Jesús hizo. Y en versículo 30 dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús, ¿qué es el fin? Que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Otra palabra de Cristo es Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, ya hemos visto mucho de este libro. En el capítulo 1 vemos que Jesús es el Verbo, ¿verdad? Juan el Bautista dice que he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En capítulo 2 Jesús limpia el templo. En capítulo 3 tiene esas conversaciones con Nicodemo, donde habla de la regeneración, de nacer de nuevo. En capítulo 4 con una mujer, ¿verdad? Un encuentro con la mujer samaritana, hablando de esa agua viva, hablando de la fe que ella que si toma de esa agua nunca volverá a tener sed, ¿no? Como creo que cantamos el día de hoy. Capítulo 5, 6, vimos capítulo 6, que Jesús dice que Él es el pan de vida, ¿no? Capítulo 7, Él es el agua viva. Capítulo 8 dice que antes de que Abraham fuese, Él ¿qué? Él es. O sea, cambia como un poquito con los tiempos de la gramática, ¿no? Diciendo que es eterno. Capítulo 9, que sana un enfermo. Y llegamos ahora a capítulo 10, donde dice que Él es la puerta a las ovejas, Él es el buen pastor. Entonces, a través de este libro, Jesús da mucha evidencia de que Él es no solamente un maestro, un buen maestro, no solamente un hombre justo, sino que Él es Dios mismo, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Voy a leer unas palabras del libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis, y él está hablando de la persona de Jesús. Algunos dicen acerca de él, de Jesús: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, o no, si no, no sería el mismísimo demonio. Tenemos que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. O este hombre del que hablamos era y es justamente lo que él dijo ser, o si no, era un lunático o algo peor. Bien, a mí me parece evidente que no era ni un lunático ni un monstruo, y que en consecuencia, por extraño o terrible o improbable que pueda parecer, tengo que aceptar la idea que él era y es Dios. Dios desembarcó en este mundo ocupado por el enemigo, asumiendo una forma humana. Jesús, a través de las páginas de la Biblia, da muchísima evidencia de que no era un loco, sino era quien decía que era Dios mismo. Entonces vamos a empezar nuestro texto en Juan 10. Estamos en versículo 22, y dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón,
Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Aquí está hablando de la fiesta de la dedicación. Estamos en unos capítulos de Juan donde habla de fiestas, en capítulo 5, en capítulo 7 y aquí en capítulo 10. Esta fiesta no van a encontrarla en el Antiguo Testamento, porque es una fiesta más o menos nueva. De hecho, hasta el día de hoy se celebra. También se llama la fiesta de las luces. Nosotros tal vez la conocemos como Hanukkah. ¿Hanukkah? Sí, así se pronuncia. Y cuando pensamos, si sabemos un poquito de los judíos, es con una especie de candelabra con 8 velas, ¿no? Y eso celebraban por un evento que pasó en el tiempo intertestamental. Recordamos tal vez en nuestro Antiguo Testamento que la ciudad de Jerusalén fue conquistada por un rey que se llamaba, tiene un nombre largo, ¿no? Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era del reino de los ¿qué? Babilonios. Y él exportó o importó, él tomó unos 10,000 cautivos de Jerusalén, entre ellos un joven de unos 14, 15 años, bastante conocido, que se llamaba Daniel. Muy bien. Entonces Daniel servía a Nabucodonosor, luego murió él, luego su hijo en la mano peluda en la pared. ¿Recuerdan esa historia? Capítulo 5 de Daniel. ¿Cómo se llamaba ese rey? Belsasar. Y en esa misma noche la ciudad de Babilonia fue conquistada por otro rey, otro reino. ¿Recordamos? Ok, los medos y persas. Ajá. Bajo Darío. De hecho, Darío es como un título, Ciro. Entonces Daniel servía bajo el nuevo régimen, digamos. De hecho, fueron a través de los medo-persas que David se encuentra en ¿dónde? En el foso de los leones. Daniel, ¿qué dije? David. Tengo 2 hijos, David y Daniel, también me confundo. Daniel. Después de los medo-persas, ¿alguien se recuerda cuál reino se levantó bajo el liderazgo de un rey muy, muy fuerte, muy poderoso? Alejandro Magno. ¿De dónde? Macedonia. De Macedonia o Grecia, ¿no? Era un griego. Y ese Alejandro Magno conquistó el mundo conocido entero, el mundo de todo el mundo, antes de la edad de 32, 33 años, y luego murió. Su reino se dividió en 4 partes, entre ellos los Seleucios y los Ptolomos. Y esos fueron las 2 facciones, las 2 regiones que peleaban por Palestina. Los Ptolomos eran del sur de Egipto, pero subían hacia Jerusalén, y los Seleucios eran de Siria, esa región, y bajaban. En fin, ellos tomaban en diferentes tiempos control de Jerusalén. Hasta que, de hecho, en sus Biblias católicas encontramos unos libros que se llaman los Macabeos. Se levantó una familia, la familia Macabeo, que empezó a resistir y se levantó, digamos, una rebelión que dio en cierta forma cierta independencia a Jerusalén y Judea. Lo que provocó en especial esa rebelión es que había un rey de los Seleucios
que se llama Antíoco Epífanes. Fue un rey tal vez el más cruel y malvado, y él conquistó a Jerusalén y a la fuerza puso ídolos de Júpiter, de Zeus, ídolos falsos de los griegos, y hizo y profanó en una forma increíble, total, el templo. Hizo que los sacerdotes judíos comieran puerco, hacía las fuerzas por sus gargantas. Él difamó todos los lugares santos, sagrados del templo, con politeísmo, con paganismo, con sus dioses, y fue muy cruel. Eso fue en el año 169 antes de Cristo, y en el año 167 prohibió las prácticas religiosas y levantó un altar a Zeus o Júpiter, dependiendo de si eres griego o romano. En Daniel 11:31, si quieren buscarlo rapidito, y da un poquito de contexto histórico al pasaje aquí en Juan 10, en forma profética, porque Daniel obviamente murió mucho antes de esto. Dice: sus fuerzas armadas se dedicaron a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Eso es la primera vez que encontramos lo que se llama la abominación desoladora, ¿sí? Y sabemos que también es algo histórico, pero también es algo que vendrá, porque es una profecía también que el mismo anticristo, durante el tiempo de la tribulación, él mismo entrará al templo de Dios y se declarará a él mismo Dios. Y cuando esto pasa, hermanos, van a empezar las peores plagas de Apocalipsis. En fin, eso provoca que los macabeos se rebelan y poco a poquito van tomando otra vez control del santuario y de la ciudad de Jerusalén. Y por un tiempo, de hecho por unos 70 tantos años, ellos tienen cierta libertad entre las orillas de Jerusalén y Judea, pero luego en el año 37 antes de Cristo llegan los romanos y los aplastan de plano. De hecho, el Imperio Romano empieza ahí por el año 63 antes de Cristo, pero la victoria decisiva contra los macabeos y contra los judíos llega 37 años antes de Cristo. Entonces, no estamos hablando de un tiempo mucho antes de lo que estamos viviendo el día de hoy. Se supone que Jesús tenía en ese tiempo, terminando su ministerio, ¿cuántos años? 33. Si esto pasó 37 años antes, estamos hablando de algo que tal vez gente aún viva en ese tiempo había vivido como niños o como jóvenes. Entonces fue una fiesta nueva, pero fue una fiesta muy celebrada y hasta el día de hoy celebrada, como recordando a los judíos: uno, mira lo que hicimos, tomamos nuestra independencia, y dos, mira que purificamos nuestra religión, purificamos nuestro templo. Y había un frasco, un barril de aceite que Antíoco no había profanado, y ellos sacaban eso y usaban eso para alumbrar el templo, para alumbrar, y así se llama la fiesta de las luces, porque están recordando en ese tiempo que hubo, es como el 5 de mayo, no, bueno, no, tal vez no, en los Estados Unidos es como el 5 de mayo, ¿no? O sea, victoria sobre los franceses, ¿no? Pero mucho más importante, sería tal vez como el grito de Hidalgo, ¿no? La independencia.
Y entonces, aunque no es una fiesta del Antiguo Testamento, sí es una fiesta importante. Y daba mucho orgullo al pueblo de Israel, ¿sí? Porque retomaron su culto, retomaron su ciudad y derrotaron este rey horrible, cruel. Ahora, no les duró mucho la alegría o la independencia, porque ya sabemos que los romanos llegan y boom, todo, con todo el mundo. Pero aquí es el contexto. Entonces, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Hace frío, de hecho también hasta el día de hoy los judíos celebran Hanukkah en diciembre, ¿no? Y entonces Jesús andaba en el templo. Hay unos detalles ahí que es obvio que tenemos un testigo ocular que está viendo a Jesús, porque con lujo de detalle, ¿verdad? Y luego dice 24, entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron. Entonces literalmente pusieron como círculo alrededor de Jesús y le dicen, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Bueno, es una pregunta sin sentido, porque como podemos recordar, Jesús vez tras vez, les ha dicho a los judíos quién era, ¿no? Le había mostrado a través de milagros, a través de enseñanzas, ¿sí? ¿Quién era? Versículo 25. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Dice Jesús, si quieres saber quiénes son, pues recuerden lo que dije y vean lo que he hecho. Soy el pan de la vida, soy el agua viva, soy la luz del mundo, soy la puerta de las ovejas, soy el buen pastor, he sanado leprosos, ciegos, cojos, paralíticos, he echado fuera demonios. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué me preguntan? En un capítulo más adelante voy a resucitar a un muerto y voy a decir que soy la resurrección y la vida. Versículo 26, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Esta fiesta pasa 2 meses antes de la sección que vimos hace 8 días con Oscar. Esa fiesta pasaba ahí por octubre y ahora estamos en diciembre. Entonces han pasado entre el versículo 21 y 22 2 meses. Sin embargo, vemos que Jesús hace referencia a su enseñanza hace un par de meses. Ustedes no creen porque no son de mi rebaño. ¿Les ha pasado, hermanos, que han compartido el evangelio con alguien, a lo mejor 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, y dice, no sé cómo compartir el evangelio con más claridad? Y la gente a lo mejor hasta dice que sí entiende, pero luego dice, bueno, sí, pero pues yo trato de ser una buena persona, y dices, no entendió, ¿no? La semana pasada mi esposa comentaba que en los 3 días, los 3 días de repostería, ellos podían compartir con mucha claridad, ¿no? Pues, también vio, estabas ahí, mucha creatividad, y varias veces acerca del evangelio, hablando de la necesidad de cada ser humano, la mancha del pecado, la respuesta maravillosa de la salvación, pero aún así, la mayoría, es como entra en un oído y sale del otro, ¿no? Y a veces decimos, oye, ¿cómo puede ser? El evangelio tiene poder, ¿no? Sí. Pero a veces parece ser que no importa cómo lo explicamos o cuántas veces lo explicamos, la gente todavía no lo entiende. Imagínense cómo pensaba Jesús, siendo Dios.
haciendo tantas pruebas. Y todavía aquí en capítulo 10 llega y dicen, pues dinos claramente. Me recuerda de una pareja de vecinos en particular, vecinos queridos, y hace unos meses uno de los vecinos tuvo un ataque, cuestiones de su azúcar, cuestiones de varias cosas, y cuando lo llevaban a la ambulancia, su esposa dijo que estaba diciendo mi nombre, ¿no? Mi nombre. Bueno, todo el mundo me dice varias cosas, ¿no? Roy, Ron, Ronnie. Todos entienden. Yo respondo a todo, pero estaba diciendo eso. ¿Por qué? Porque la esposa pensaba que a lo mejor él pensaba que iba a morir y reconocía que no estaba listo. Pero ¿qué creen? Que ahora que está bien, es retante, es frustrante a veces, ¿no? Imagínense Jesús, si llega este grupo de judíos y dice, dinos claramente, no nos mantengan en suspenso, y Jesús diga, oh. Entonces Jesús sigue, y vamos a estar un poquito más en estos par de versículos aquí. ¿Qué es la fe verdadera? Entonces, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y ellas me siguen. Entonces, punto número 1. Si tenemos una fe verdadera, vamos a escuchar la voz de Jesús. Tendremos la capacidad de escuchar a Jesús, a Dios. Si no tenemos fe, no tenemos la capacidad de escuchar la voz de Jesús. Como Jesús dice unos versículos antes, ustedes no me han escuchado porque no son de mis ovejas. Pero si son de mis ovejas, una característica es que me escuchen, me oyen. Juan 6, 44, si quieren buscarlo rápido. Juan 6, 44, unos capítulos más atrás. En Juan 6, 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús mismo dice antes, nadie llega a mí si el Padre no le trae. Vamos a buscar Mateo 13, del 10 al 15. Mateo 13 tiene 7 parábolas, y la cuestión curiosa es que pues mucha gente no entendía. El versículo 10, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Jesús respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miren no vean, aunque oigan no escuchen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderán con el corazón, se arrepentirán y yo los sanaría. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Pues aún la fe es una obra de Dios, ¿no? Si Dios no nos da la capacidad de escuchar de la palabra, no la vamos a escuchar. 1 Corintios 2, 14.
1 de Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es, ¿qué? Locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente hablando. Espiritualmente. ¿Has hablado con un vecino, con una vecina? ¿Y estás hablando de la necesidad de alabar a Dios? ¿O estás diciendo que tienes mucha gratitud a Dios? Y te ven así como que, ¿qué? Y bueno, tenemos una cultura católica que le da gracias a Dios por todo, pero realmente es un agradecimiento real, pregunto. O si hablas de las tentaciones, o si hablas de cuestiones de disciplina espiritual, imagínense que le dices a un inconverso, siento que el Señor Dios me está disciplinando porque no he sido fiel. Y te ven como con ojo chueco y dices, ¿qué? Porque son cosas que se entienden espiritualmente. Si no tenemos el Espíritu Santo, no los vamos a entender. Y aun cuando compartimos el Evangelio. Ahora, eso no nos da pretexto de no compartir. Bueno, pues, no comparto porque no sé si va a entender. No, que tenemos el mandato, ¿verdad? Que debemos de compartir a todos. Y también tal vez en nuestra propia experiencia escuchamos el Evangelio 2, 3, 10, 20 veces hasta que por fin hizo clic, ¿no? Y la verdad no es para nosotros entender la dinámica espiritual de cómo el Espíritu Santo está obrando en los corazones aún de hasta los inconversos, ¿no? Pero lo que sí sabemos, lo que sí dice Jesús, es que si somos de su rebaño, tenemos la capacidad de escuchar su voz. Romanos 8:7. Romanos 8:7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Por eso tampoco podemos exigir a los inconversos que se comporten como cristianos. No pueden. Y ni entienden. Más allá en Romanos 8, en versículo 15, vemos que ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, ¿qué? Abba, Padre. Solamente las ovejas, solamente los hijos podemos decir Abba, Padre. ¿Qué es la segunda cosa que significa la fe verdadera según Jesús aquí? Pues seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Qué dice? Yo las conozco, esas ovejas, y ellas me siguen. Es decir, si tenemos una fe verdadera, habrá evidencia de nuestra nueva identidad. Habrá evidencia de que seamos ovejas. Habrá un cambio. Ahora, tenemos que tener cuidado porque a lo mejor el cambio que Jesús hizo en nuestra vida cuando llegamos a Él no es el cambio que hizo en la vida de alguien más. Tal vez antes de llegar a Jesús, yo tomaba, me emborrachaba y llegando a Jesús, Él me quitó eso. Pero tal vez a otra persona le quitó el hecho de ser comadre que chismeaba, ¿no? O tal vez en otro caso hizo que un hombre violento ya no era violento. O tal vez en otro caso hizo que un hombre que estaba adicto a cualquier adicción de pornografía ya no era. ¿Me explico? No nos toca a nosotros evaluar los cambios que hace Dios en las vidas de los demás. Porque posiblemente esa persona no estaba luchando con lo que yo estaba luchando.
O posiblemente Dios quiso cambiar a esa hermana o a ese hermano en una forma distinta que me cambió a mí. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que habrá cambios, ¿no? Si conocemos a alguien que dice que es cristiano y no hay evidencia de un cambio en su vida, ¿qué creen? Con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no sabemos, pero si no hay fruto, sí tenemos derecho de decir, híjole, a lo mejor no es cristiano. Porque si vive exactamente como vivía y no hay ningún cambio. Ahora, ¿qué es el texto que vemos aquí? Mateo 7, por favor. Mateo 7, del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Hay muchos otros versículos que hablan de los cambios en la vida de un hijo de Dios. El fruto del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo. Juan 14, 21, no tienen que buscarlo, pero dice Jesús, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué es otro punto, otra evidencia? Bueno, escuchamos la voz de Jesús y seguir a Jesús, seguimos a Jesús. Otra forma de decirlo es obedecemos a Jesús, ¿no? Ahora, repito, tenemos que tener cuidado porque tal vez el cambio que Dios está haciendo en uno que lo conoce no es el mismo cambio, o hay otra opción. Puede ser que esa persona realmente es oveja, puede ser que realmente es hijo. Pero como nos dice Lucas 15, recuerdan unas parábolas de la moneda perdida y luego la oveja perdida y luego el hijo perdido. Puede ser que uno es hijo, pero anda como hijo que pródigo, ¿no? Anda como hijo pródigo. Y por un tiempo no eterno, pero un tiempo corto, un tiempo definido, puede ser un año, puede ser 10 años, yo no sé, andamos como hijos pródigos, pero si es hijo, tenemos la garantía que ¿qué va a hacer? Regresar. Si ese hijo no regresa, nunca era hijo. Pero el momento que ese hijo regresa, ¿dónde está el papá? Con brazos abiertos, listos de recibirlo. Entonces también puede ser que aún aquí en este salón, en este lugar, algunos hemos andado, o tal vez algunos andamos de hijos pródigos, y Dios quiere que regresemos. Y si somos hijos, vamos a regresar un día. ¿Sí? ¿Qué es el resultado de una fe verdadera? Bueno, la vida eterna. ¿Qué dice? Yo les doy vida eterna, 28, y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Si uno tiene fe, dice Jesús, yo les doy vida eterna.
sabemos que esa vida eterna es no solamente una cantidad de vida, es una calidad de vida. Es una vida abundante, también una vida eterna. Es una vida que empieza el día de hoy. No tenemos que esperar hasta que moramos para tener la vida eterna. No, la tenemos hoy, la tenemos ahorita. Juan 5:24, si quieren buscarlo, por favor. Juan 5:24. Y hay muchísimos versículos que hablan de la vida eterna. Ustedes conocen a muchos, solamente vamos a mencionar uno. Juan 5:24, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Y qué es otro resultado? Pues una relación permanente, una relación permanente. La Biblia habla de que si hemos puesto nuestra fe en Jesús, estamos en Cristo. Tal vez pueden pensar en algunos versículos que hablan de ese concepto. Cristo está en nosotros, pero más también estamos nosotros en Él. Entonces es una relación muy íntima, muy permanente. Y Romanos 8:1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Entienden eso? No hay condenación. Si eres oveja, si eres hijo, no hay condenación. A veces como cristianos sabemos que Dios nos perdonó, pero a lo mejor no podemos perdonarnos a nosotros mismos por algo que hemos hecho, tal vez hace 20 años o tal vez ayer. No hay condenación. Eso sí es libertad, hermanos. No hay condenación. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, dice 1 de Juan 3:24. Escuchen nada más. El que obedece sus mandamientos pertenece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. ¿Qué es quien da testimonio de esa pertenencia? El Espíritu Santo. Y leemos en Efesios que Él garantía, Él sella, ¿verdad?, esa relación. Gálatas 2:22, si quieren buscarlo. Gálatas 2:22, otro versículo conocido, pero muy lleno de verdad espiritual. Gálatas 2:22. He sido crucificado, dice Pablo, con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo dice, yo fui crucificado junto a Cristo, sin embargo yo sigo con vida, pero no es mi vida, es su vida en mí. ¿Qué cosa? Entonces, Cristo dice que hay una relación de intimidad, hay una relación permanente con nosotros. Y yo sé que luego dudamos de esto porque vemos pasajes en la Biblia que, dependiendo cómo los leemos, parece ser que podemos perder esa relación. Pero imagínate si ¿quién aquí está padre o madre aquí? Levanta la mano. Muchos. Y les voy a preguntar, ustedes siendo malos, como dijo Jesús, si sus hijos o sus hijas aún hiciera algo horrible, ustedes podrían decir, ya no es mi hijo, no es mi hija.
Pablo dice que sí, no es papá todavía. Yo creo que los que somos papás entendemos que no es que disculpamos a nuestros hijos, no es que dice, mi hijito, no está bien, que no, o sea, no es que no exijamos o esperamos que nuestros hijos sean también santos y todo eso, pero aún en sus fallas, aún en sus pecados, aún en sus groserías y hasta sus insultos, siguen siendo nuestros hijos y no los vamos a negar. Y ustedes piensan que Jesús, que nuestro Padre Dios, que mandó a su Hijo a la cruz, que murió, que sufrió, que lloró, que sangró por nosotros, para hacernos su hijo, su hija, ¿tú crees que tan fácilmente Dios nos va a deshacer, de poner a un lado? No, yo tampoco. Porque eso no es el Dios que yo veo en la Biblia. Obviamente, como dice Pablo, tenemos que tener cuidado que no pequemos para la gracia abunde, no. Y tenemos que reconocer que aún como hijos nos vamos a presentar ante Él. No para un juicio, sino para una evaluación. ¿No? Y yo creo que nadie quiere estar súper incómodo. Bueno, Dios, soy su hijo, pero yo sé que en 50 años no he hecho gran cosa. O no he sido nada fiel. Pero aquí, ¿qué dice Jesús? La garantía de las promesas de Dios, incluyendo la promesa de Jesús aquí, es la relación con el Padre. Y en versículo 30, ¿qué dice Jesús? El Padre y yo somos uno. En versículo 29, regresamos. En versículo 29, aquí dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Me recuerda de una escena en la primaria donde tienes Carlitos que dice a los demás, oye, mi papá es maestro y es muy fuerte. Y luego Luis dice, no, pues mi papá es policía, es más fuerte que tu papá. Y luego Memo dice, pues mi padre es militar, es más fuerte que tu papá. ¿No? Y luego Víctor dice, no, pues mi padre es luchador. Y luego hay un niño ahí que se llama Jesús. Y dice, pues mi padre es Dios. En cierta forma es lo que dice aquí Jesús. Mi padre es Dios. Y nadie puede con él. Y luego el 30 dice otra cosa. Por cierto, no solamente es mi padre, somos iguales. Entonces hay una fuerza doble. Nadie se mete con mis ovejas. Nadie se mete con mis hijos porque soy muy capaz, y también mi padre, de cuidarlos. ¿Es Jesús el Mesías? Sí. Pero es también Dios. No es simplemente un libertador humano, es un salvador divino. Y vemos esto vez tras vez en el libro de Juan. Deberían haberlo sabido ya estos judíos. Juan 5 del 17 al 18, unas páginas hacia atrás. Juan 5 del 17 al 18. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaban el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. En Juan 8 recordamos que Jesús dice que antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿no?
haciendo que es un ser eterno. Y entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. O sea, en capítulo 5, en capítulo 8, antes de su crucifixión, en el juicio falso ante el sumo sacerdote, Mateo 26, si quieren buscarlo por favor, Mateo 26, 62 a 64, Mateo 26, 62 a 64. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Y luego escucha lo que dice. Y si eso no le hizo temblar al sumo sacerdote y aún a nosotros mismos, no sé qué va a hacernos temblar. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Tan tan. ¿Qué dijo Juan? El propósito de su libro, de que entendiéramos que Jesús era ¿qué? Dios, el Hijo de Dios. Y creyendo, tuviéramos vida en su nombre. Versículos 31 al 42 es a lo mejor un poco anticlimático, porque aquí Jesús da algunos argumentos más. Pero bueno, 31, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley: yo he dicho a ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me creen en mí, creen a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Entonces, obviamente, cuando leemos eso, decimos, pues, ¿por qué Jesús citó este pasaje? Citó el pasaje de Salmo 82. Entonces, si quieren buscar Salmo 82, y cuando él dice de la ley, está usando la palabra ley en su sentido más amplio, todo el Antiguo Testamento. Vamos a leer versículos 1 y 2 y luego 6 y 7. Dice: Dios preside el consejo celestial, Salmo 82. Entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los malvados? Entonces aquí en versículo 1 habla de que Él se siente entre los dioses. Y luego en versículo 6 dice: yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Entonces el salmista, en este caso Asaf, habla de gobernantes humanos. Y dice que Dios les dice a estas personas que son dioses, obviamente con D minúscula, y obviamente en el sentido de que tengan autoridad. En este caso tienen autoridad y están usándola mala. Es mal uso de su autoridad.
Pero está usando la palabra dioses como con autoridad que viene de Dios. En este sentido, están gobernando. Obviamente la Biblia no nos habla nunca jamás de que hay más de un Dios. Pero Jesús usa esto como ejemplo diciendo, oigan, yo digo que soy hijo de Dios, vean mis obras. No es blasfemia si mis obras respaldan lo que digo. Versículo 39. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y ahí se quedó. Mucha gente acudió a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Obviamente, el punto esencial en este pasaje es cómo es una fe verdadera y cómo son las promesas si tenemos esa fe verdadera. A mí me gusta hacer una ecuación, y es una ecuación, una que está equivocada y otra que no está equivocada. Y la primera dice, fe más buenas obras o obras es igual a la salvación, y sabemos que eso no es cierto. Sabemos que fe más buenas obras nunca jamás podemos darnos la salvación, porque no son por obras, que aún la fe es un regalo de Dios. Pero más, según la enseñanza de este capítulo, la segunda ecuación es fe más nada es igual a la salvación más las buenas obras. Es decir, la fe por sí sola, una fe verdadera, una fe que también viene de Dios, más nada, el resultado de esa fe que salva, que esa fe que nos hace hijo, que nos hace oveja, el resultado va a ser la salvación, la vida eterna. Pero también va a ser buenas obras. Van a ser un cambio. Habrá una evidencia. La prueba de nuestra fe verífica es nuestra vida. Es el cambio. Ahora, quiero que todos en este momento piensen que sus vecinos los llevan a una corte, y sus vecinos te ponen ahí en la silla del juzgado, y la acusación es que tú eres un cristiano. La acusación es que tú eres una cristiana. Entonces imagínate, ahí está Diana, y sus amigos y sus vecinos empiezan a presentar evidencias para comprobar que Diana es cristiana, o que Daniel es cristiano, o que Amalia es cristiana. Bueno, ponte ahí, ¿no? La pregunta es, ¿habrá evidencia suficiente para declararte culpable? O a lo mejor tus vecinos dirán, dice que es cristiana, pero actúa como todos los demás. Dice que es cristiano, pero a mí me ha mentido, a mí me ha engañado, a mí me ha defraudado. Dice que es cristiano, pero también anda en la tranza. Hay evidencia en nuestra vida que con claridad alguien, nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros vecinos podrían decir, no, pues sí es cristiana, porque yo veo que es honesta, yo veo que es amable, yo veo que
da aunque no, cuando no tiene para ayudar a las personas. Yo veo que guarda secretos, no es chismoso. Lo bueno es que tenemos un Salvador que en sí es súper fuerte, y tienen un Padre muy capaz de cuidarnos, muy capaz de guardarnos en su mano. Entonces vamos a procurar escuchar su voz, y vamos a procurar mostrar evidencia que estamos siguiendo y obedeciendo a nuestro buen pastor. Padre, gracias por los evangelios donde vemos el centro de nuestra fe, que es la persona de Jesucristo. Gracias por la enseñanza de Juan 10. Y Padre, gracias que tenemos un buen pastor, gracias que tenemos un Dios, un Salvador que nos mantiene en su mano y no nos suelta, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.